otras cuestiones también. Señor presidente, ya le contestó la pregunta. ¿La contesto, señor presidente? Sí, no, bueno, contéstela, porque no recuerdo la verdad si lo había contestado. Discúlpeme, contéstela. Mire, nunca vi, al contrario, siempre ha sido un brillante oficial, nunca vi que el teniente Morales deje de cumplir una misión buscaban equilibrar los tiempos. Obvio que el paracaidismo los tiraba, pero también los jefes de regimiento y los jefes de compañía eran muy celosos porque el equipo de competición no dependía del regimiento, el equipo de competición era de la brigada. Entonces, esas órdenes para entrenamiento las impartía la brigada. Cuando un jefe de regimiento y jefe de compañía empezaba a ver mermar su personal por el entrenamiento de eso, seguro que pujaba para que si no sea. Y ellos tenían que mantener un equilibrio metastable, difícil de lograr, pero bueno, era lo que se vivía en ese momento. Además, era la pasión de ellos saltar y competir, ¿no? Bueno, pero al menos usted estima que es una rotación normal la que él tenía. Normal, no podía haber sido de otra forma, sí. Bien, deje constancia, señor presidente, que tenía rotaciones normales. Me permite, señor presidente, la misma constancia que está pidiendo el defensor, que quede constancia de lo que dijo el testigo, de que nunca él supo de que el teniente Mona Ruiz dejó de cumplir una orden. Deje constancia, señor secretario. Sí, señor presidente. El doctor Zanot. Sí, el testigo dijo con anterioridad, al referirse a las misiones que debían desempeñar en la UP1, que se prefería a aquellas personas que tenían mayor graduación. ¿Es cierto, coronel? Sí, es cierto, porque había gente muy muy joven y inexperta en el regimiento. Sí, y mencionó, creo, específicamente dentro de la compañía comando, como uno de los más antiguos, al teniente Morales Ruiz, ¿puede ser? Exacto. Deje constancia, señor secretario. Perdón, señor presidente, ¿puedo seguir preguntando? Sí. Gracias, señor presidente. Discúlpeme, que iba a dejar alguna constancia. Bueno. Gracias, señor presidente. No, mi pregunta iba referida precisamente por la especialidad de paracaidismo que tenía mi defendido Mona Ruiz. Por eso precisamente me apuntaba a eso. Más allá de que era un teniente antiguo, a su vez también tenía esta especialidad que era participar en el equipo de competición de paracaidismo. Señor presidente, puedo seguir preguntando. Ahora vamos a cambiar de preguntas. Le voy a preguntar respecto al uniforme de los militares. El uniforme, en general, ¿usted qué observa? ¿Si existía alguna diferencia entre el uniforme que tenían los oficiales, los suboficiales en los conscriptos? El tipo de uniforme es el mismo. Uno puede ser un poquito más nuevo, porque se estila que va el oficial al depósito y el suboficial que está encargado le dé el mejor uniforme que tenga. El uniforme es exactamente todo igual. Puede que uno esté un poquito más gastado que otro, pero el uniforme es el mismo. ¿Sabía si los distinguía algún tipo de cubrecabezas? No, o sea, si el regimiento estaba realizando actividades de paracaidismo, utilizaban boina, y si estaban en actividades operacionales, casco, pero todos iguales, porque el jefe de sección tiene que estar igual hasta el último soldado, ¿no? Bien. Usted también nos manifestó de que que ingresó al penal en algunas oportunidades. Usted ingresó al penal con personal militar, ¿no es cierto? Sí, puede que uno o dos hombres de seguridad, pero básicamente acompañado por órdenes del servicio, porque ellos tenían las llaves. Nosotros nunca tuvimos llaves del penal. ¿Usted ingresaba a los pabellones o a las celdas de los internos? No. Deje constancia de esa circunstancia, señor presidente, de que no ingresaba ni a los pabellones ni a las celdas. Que él no ingresó. Claro. Sí. De que Sí, no deje constancia, señor secretario. y de que no tenían las llaves también de las celdas. Siempre estaban con personal penitenciario. Deje constancia, señor secretario. ¿Sabe de su experiencia en estas 2 o 3 oportunidades que estuvo en el penal, cuál era la actividad que tenía el ejército en la requisa dentro del penal en apoyo de la gendarmería? No tocó en nuestro periodo, pero antes sí que colaboraron con la gendarmería en la requisa de todos esos elementos, bueno, que ahí en la orden que me mostraron figura que se consideraban no propios para la seguridad de la cárcel, ¿no? ¿Conoce cuál pudo haber sido su participación, la participación del ejército en las requisas? Dar seguridad para que el personal de penitenciaría retire los elementos que consideraban no propios. Deje constancia de esa circunstancia, señor presidente, que el ejército daba seguridad. Deje constancia, señor secretario. No tengo más preguntas. Muchas gracias, coronel.
Doctor Fresneda. Un micrófono para el doctor Fresneda. Coronel, una pregunta más. Por ¿Usted favor. escuchó hablar de la comunidad informativa de inteligencia? Sí, escucha eso. ¿Podría ampliar un poquito más cuál era la función de la comunidad informativa de inteligencia, a qué estructura militar pertenecía y cuál era la periodicidad en el funcionamiento, si es que existía una... No, con tanto detalle no. Yo le puedo ¿Qué es lo decir que puede que contar? escuché que existía, donde se reunían los responsables de inteligencia de todas las áreas, pero no solamente, eran de las fuerzas policiales, de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas, en el caso particular de Córdoba también iba gente de la Fuerza Aérea, y hacían un intercambio de información para no trabajar por compartimentos estancos y, digamos, no aprovechar la información que en ese momento había todos. Pero no, más que eso, nunca la integré, estaba totalmente fuera de mi nivel, pero sí que existió y que se denomina así actualmente también, cuando los órganos de inteligencia se reúnen para coordinar y hacer intercambio de aquella información que se considere conveniente. ¿Sabe qué nivel de jerarquía militar se encontraba? Entendí que participaban diferentes agencias de inteligencia, pero no entendí, digamos, a qué parte de la estructura militar, si era del comando de brigada, Mire, del área 311. Obviamente, a nivel unidad no existía eso. Ningún S2 de una unidad participaba en la... O sea, es de nivel brigada hacia arriba. De brigada hacia arriba, sí. O puede ser cuerpo hacia arriba, no lo sé, pero nivel unidad, ningún integrante participaba de una reunión de comunidad de inteligencia. ¿Usted sabe más o menos, o si escuchó, qué asuntos trataban? Conforme posiblemente al periodo en el cual... Y en el periodo 66, aprecio que intercambiaban información de las organizaciones terroristas, pero no participé y no era mi nivel para nada, no tengo idea realmente. Muchas gracias, Por favor. coronel. ¿Puede contar en acta, señor presidente? Deje Primero constancia. que quedaba a nivel de estructura por arriba del comando. Segundo, que trataban por el momento que estaban. Sí. Que era, Supone perdón, que en el de nivel año de brigada. 76 se trataba de información relativa a organizaciones Sí. terroristas. Deje Y que constancia. participaban diferentes titulares de agencias de Deje constancia, inteligencia. señor secretario. Doctor Bacanar Baja. Gracias. Sí, tenía otra pregunta. Señor Esteban, en virtud de lo declarado por usted, que ha participado en varias misiones, digamos, y ha cubierto objetivos varios, bueno, y ha estado varios años en estas misiones. La pregunta que quería hacerle es, ¿usted alguna vez intervino en un enfrentamiento armado? En Córdoba, Durante su carrera, en esos años, digamos, del 76 al 83, durante las funciones que usted nos ha descrito, ¿tuvo alguna vez participación en un enfrentamiento armado? no. ¿Puede constar en acta, señor presidente? Deje constancia, señor secretario. Usted acaba de hablar ante la pregunta del doctor Fresneda, la comunidad informativa. ¿Dónde funcionaba? Perdón. Le quiero al doctor Bacanar Baja contar que distinto en Tucumán, ¿no? O sea, yo por eso le acoté. En ese tiempo nosotros también fuimos en Tucumán, y en Tucumán sí, pero no en Córdoba. ¿Dónde funcionaba? ¿Conoce usted dónde funcionaba la comunidad informativa? ¿Si tenía algún lugar de reunión? No, creo que era eventual, se fijaba un lugar cómo iba a ser la reunión, pero yo no escuché que hubiese un lugar fijo donde se reunía la comunidad. A veces depende de qué fuerza lo organizase, una cosa así. Yo nunca escuché que hubiese un lugar, recinto, donde se organizaba la comunidad, pero desconozco realmente. Señor presidente, Doctor ¿puedo Huet- preguntar? Una sola Huetas. pregunta tengo. Lo que pasa es que Toda la desde que- que llega el micrófono de acá hasta allá, ya me ganaron de mano todo para los creyentes. Toda la que quiere. Una sola. Por favor. Coronel, cuando usted fue a declarar en el 2008, ¿se acuerda quién le tomó la declaración? No el apellido, era una señorita de unos 35 o 38 años de edad. Me dijo que era una secretaria del juzgado, fue en este mismo edificio o parte de este edificio porque vine al mismo lugar, pero el apellido no lo recuerdo. ¿Había otras personas más? ¿No? ¿En el interrogatorio? Sí. No, solamente ella. Cuando usted prestó declaración testimonial en el 2008. Solamente ella. Que quede constancia, señor presidente, por favor. Deje constancia, señor secretario.
Gracias, coronel. Señor juez, 20 yo era el testigo. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor coronel. Buenos días, señor doctor. Recién refirió que participó en algunos enfrentamientos en Tucumán, en el Teatro de Operativo Independencia, ¿se refiere? Exacto. ¿Podría recordar alguno de esos enfrentamientos, en particular alguno de los que se le haya grabado por su violencia o por la existencia de bajas entre sus compañeros o subordinados o superiores? Y bueno, algún relato de alguna acción de ese tipo. Fue una emboscada que teníamos montada en el monte y se reaccionó. ¿En qué zona fue? Creo que eran morteros. Monteros. Sí. Morteros. Morteros. Existen monteros al sur de Tucumán, por eso creo. Bueno, algo parece. Algo parecido. Y una emboscada, venía una patrulla de la compañía Rosa Jiménez y abrimos fuego. Y ¿Rosa Jiménez era el ERP? Creo que sí. Y abrimos fuego y ellos se dispersaron y no hubo bajas. Ni de ellos ni nuestras. ¿Hubo prisioneros? Nada, no. ¿Alguna otra acción en que haya habido prisioneros, que hayan tomado prisioneros del bando adversario, enemigo, como se decía en aquel momento? Bueno, quizás eso, mayor información, porque las secciones nos movíamos bastante en forma semi-independiente. En ese momento quizás el teniente coronel Ristorti tenga más información, pero creo que en la compañía nuestra, en el periodo que le tocó, haya tenido otro tipo de enfrentamientos. Bueno, nos llevo a otra pregunta. Te hizo gala de muy buena memoria y describió correctamente, con precisión, cómo era físicamente el por entonces teniente primero Quiroga. Exacto. Apelando a la misma buena memoria, le pido que trate de hacer una descripción física del por entonces teniente Mones Ruiz. Bueno, también delgado, bastante rubio, ¿cierto? Comparado a mí. Después siempre que nosotros lo atosigábamos un poquito, tiene unas marcas permanentes en la cara de una varicela o una cosa así que ha tenido cuando ha sido chico. Y después es un hombre de modales así muy, muy afables, muy, muy correcto. Y también de una estatura mediana y no un cuerpo distinto al de Quiroga, no es así fibroso como el de Quiroga, es un poco más longilíneo, etcétera, ¿no? ¿Usaba o no bigote en aquella época, si recuerda? No, yo no recuerdo haberlo visto con bigote en esa época. No, estamos hablando del año 76, ¿cierto? Sí. No sé, es algo que ha sido muy incipiente, pero no lo he visto con bigote. ¿Recuerda a alguno de los subordinados que andaban con él normalmente, que se conducían con él a nivel cabos, a nivel sargentos, a nivel suboficial en general? No lo voy a recordar. No. Oficiales sí, porque eran los que estaban con el equipo de competición con él. Suboficiales ni siquiera por nombre, por apodo. Bueno, sí, de los del equipo de competición, porque esos después los tuve, pero por ejemplo después principal Quiroga, ese era un principal que estaba permanentemente con Comer porque era uno de los más viejos y avesado en el equipo de competición. Y había un viejo suboficial mayor también, que ahora no recuerdo el nombre, que perdió el hijo en Malvinas, también estaba con él de forma permanente porque era el equipo de competición. En relación a la misma pregunta, el entonces teniente Alsina, ¿cómo lo describiría físicamente? Si bien tenía menos trato que con Mones Ruiz, pero... Muy poco, y bueno, obviamente que lo he visto ahora, no ha cambiado mucho en cuanto, obviamente era bastante más delgado como lo éramos todos en ese momento, pero además yo siempre conocí por distintas razones más al hermano de él, entonces siempre me los confundía un poco, pero
realmente... ¿Mayor o menor que el acusado? Y puede, no sé, media pareja la edad, puede que sea un poquito más moderno en el ejército, pero no lo sé bien exactamente. Pero no tenía ningún rasgo así muy característico. Sí, un pelo más oscuro y un poquitito ondulado. Bueno, pero he tenido muy poco trato con el teniente Alsina cuando éramos oficiales subalternos. Lo debo haber visto 1 o 2 veces nada más. Coronel, ¿recuerda si usaba bigote Alsina en aquella época? No recuerdo ni por sí ni por no. No recuerdo porque no frecuentaba con él para nada. No. Correcto. Vamos al COT de la brigada. ¿Recuerda quién era en aquella época el jefe del COT de la 4ª Brigada? Bueno, digamos, en el Estado Mayor de una brigada está el jefe de Estado Mayor de la brigada, ¿no? Que a su vez es segundo comandante de la brigada. ¿Quién lo era entonces? El comandante era el general Saciaín. El general Saciaín. ¿Quién venía como segundo comandante después de Saciaín? Y bueno, el general Meli. El general Meli, el actual general Meli. Actual general Meli. Ahora, eso no quiere decir, porque nosotros lo que decíamos, el jefe de COT era el oficial que estaba designado de la brigada como jefe de COT, ¿sí? En ese momento, pero era un órgano que se reemplazaba cada 24 horas. ¿No es cierto? No, digamos, puede que lo haya hecho responsable el comandante de brigada al segundo comandante del COT, pero al que nosotros le decíamos, los oficiales subalternos, te llamó el jefe de COT o quiere una información del jefe de COT, era el oficial que ese día tenía la responsabilidad de conducir el COT, que al fin y al cabo estaba integrado por ese oficial y 2 o 3 suboficiales auxiliares y nada más, ¿no? Muy bien, gracias. Por favor. Señor juez. Sí. Dígame, señor, durante el tiempo que usted estuvo acá en Córdoba, que fueron 3 años, por ahí, 76, 79, sí, dijo, ¿conoce qué tipo de relación había referente a los presos en la unidad penitenciaria entre sus superiores, o tercer cuerpo, con la justicia federal? No. ¿Qué tipo de relación tenían? Referente al traslado de detenidos de la unidad penitenciaria. No. Sí, creo recordar que en ese momento a veces había algunas órdenes que impartía la brigada que dicen vinieron del juzgado, pero no tengo la menor idea qué tipo de relación había entre el comando de brigada, el comando de cuerpo y la justicia federal en ese momento. Nada más. Señor juez, doctor Ochoa. Señor presidente, ¿me permite? Doctor Airabedian. Sí. A veces 2 compañías hacían misiones conjuntas. Bueno, perdone que le haga una precisión con respecto al término, ¿no? Conjunto nosotros lo empleamos cuando son 2 o más fuerzas armadas. O sea, acá lo que usted está me diciendo, si dos compañías, común de la palabra. Claro, si 2 compañías podían cumplir una misma misión. 2 compañías del regimiento, de su propio regimiento, por ejemplo, les podía encargar un superior hacer determinada comisión o misión. No era lo normal para nada, porque el número y el efectivo que tenían en ese momento las compañías con respecto a las misiones que había que cubrir, no meritaba nunca que se designen dos compañías. Cualquier patrullaje, con una sección era suficiente. ¿Y podía suceder que se hiciera una misión con parte de una compañía y parte de otra? Bueno, si faltaba personal y con la autorización del jefe de regimiento y la coordinación de los 2 jefes de unidades, eso puede producirse, sí, sin duda. Usted cuando relató, cuando fue compañero de armas de Quiroga ya en la década, creo que fue en la década 90, que salían a correr juntos y que él le contó muchas veces del problema. Año 95, 96, 97, sí. Cuando usted contó esto, que él le refería muchas veces el problema que él había tenido con la justicia a raíz de lo que ya relató. Usted dijo que él le había contado que el problema que había tenido era porque había recibido una orden
de trasladar unos detenidos de la cárcel al juzgado militar y que él había retirado a los detenidos, los había dejado ahí y luego dijo esos detenidos, por lo que le había dicho Quiroga a usted, habían desaparecido. Eso fue lo que dijo usted cuando... Sí, es la información que yo tuve en ese momento. Ahora, si usted me dice lo que yo he leído posteriormente, pero en ese momento él me decía eso. Yo le hago una pregunta más específica. ¿Recuerda si Quiroga en algún momento le dijo que el ejército había informado a la opinión pública que esos detenidos habían sido ultimados en circunstancias que los trasladaban de la cárcel al juzgado militar, es decir, en el trayecto que él había tenido a su cargo? No, a mí nunca, eso a mí nunca me lo dijo. Al contrario, él siempre me remarcó que él salió de la UP1, los llevó frente al COT, los entregó al que era el jefe de COT. Está claro. No, no. La pregunta es si no, en ningún dijo momento que el no. ejército había informado a la opinión pública que habían sido ultimados durante No, ese. por lo menos a mí eso no me lo dijo nunca. Le dijo si él había hecho, si él cuando tomó conocimiento del destino de estas personas había hecho algún reclamo a sus superiores. Bueno, él cuando, obviamente que él está en mejores condiciones que yo, cuando se entera de este problema, era, si no me equivoco, ayudante del jefe de Estado Mayor General del Ejército. Entonces, obvio que hizo conocer a todos sus superiores esta circunstancia. ¿Eso en qué época era? ¿Cuando era ayudante? ¿El jefe de Estado Mayor del Ejército? Y creo 80 y puede ser 86, 87. Era mayor el coronel. ¿Usted está seguro que él le comentó que se enteró de este problema en ese momento? No, yo digo que cuando él toma conciencia del problema judicial era mayor y el problema judicial. El problema judicial. Y era ayudante del jefe de Estado Mayor General del Ejército. Es obvio que todas las autoridades del ejército en ese momento se enteraron del problema. Pero yo le pregunto si él le comentó a usted en qué momento tomó conocimiento de lo que había pasado con los detenidos que él trasladó. No. El momento así preciso que había tomado conocimiento, no. Él me comentaba el hecho y como es bastante monotemático siempre me lo repetía. Una última pregunta que no tiene que ver con este episodio del que estamos hablando. Cuando estaban en servicio en aquella época, en el año 76, ¿los suboficiales tenían pistola? Sí. Tenían pistola. Sí. Después se fueron cambiando las órdenes, ¿no? Pero básicamente, primero hay un rol de combate donde está perfectamente establecido qué armamento le corresponde a cada cargo. Pero los encargados de sección, por ejemplo, podían tener fusil y pistola. Y depende del rol. La pregunta era si los suboficiales tenían pistola. Sí, Cuando acantonaban en la UP1, ¿las pistolas de los suboficiales estaban cargadas o descargadas? Lo que indica la prudencia cuando uno está en movimiento y manejo es nunca tener las armas cargadas si no hay una inmediatez de empleo, ¿no es cierto? A veces sucede por negligencias o por impericia, pero cuando uno está en movimiento y no hay ninguna probabilidad de empleo directo del arma, tiene que tener el arma descargada, ¿no? ¿Usted se refiere cargada con el cargador puesto? No, yo digo con la munición en la recámara. No, el cargador puesto sí, porque no eran tiempos como para andar sin cargador puesto, pero no para tener la munición en la recámara, porque es riesgoso hasta para uno mismo con la pistola, son muy sensibles, se caen al piso y se disparan, sobre todo en ese momento la Ballester Molina, ¿no? No tengo más preguntas, gracias. Perdón, señor presidente. Una constancia. Doctora Martínez. Solamente una constancia. Sobre la pregunta realizada por el doctor Pérez Villalobos, entre la relación de las Brigadas Justicia Federal, dijo, me corrige si me equivoco, señor Esteban. Creo recordar órdenes que impartía la brigada que decía que era por orden de la Justicia Federal. No. ¿Así? Claro. Bueno, por eso le estoy diciendo que me corrija él. Por eso no. Yo pienso que había una coordinación, no era a mi nivel, ¿no? Pero pienso que había una coordinación entre los juzgados
y el que tenía la responsabilidad de la... Entonces, yo no sé si lo recibía el director de la cárcel o lo recibía el COT, o la brigada, pero había movimientos de detenidos que decían, este movimiento lo ordenó el juzgado para un interrogatorio o para una testimonial o para lo que fuera, ¿no? Bueno, deje constancia, tal como lo acaba de decir, señor secretario. Perdón, señor presidente, Doctor. no quería interrumpir al señor vocal Lascano cuando estaba interrogando al testigo, pero quería dejar dos constancias de lo que surgió de dicho interrogatorio. Cuando refirió acerca de la descripción física de Mones Ruiz, como delgado, bastante rubio, tenía marcas permanentes en la cara por una varicela y no usaba bigotes. Sí, dijo que no recuerda que usara bigotes, creo que lo dijo de esa manera. No, de Mones Ruiz, que recuerdo que no usaba. Recuerda que no usaba. Que no usaba, pero no de Alsina. Yo de Alsina dije que no. Que no recordaba si usaba o no. Recuerdo que no usaba bigotes. Deje constancia, señor Y en secretario. segundo lugar, que también reconoce como en el regimiento estaba con el principal Quiroga, que participaba con él en el equipo de competición. ¿Quién? Perdón. Reconoce al principal Quiroga. Su oficial principal Su Quiroga. oficial principal Quiroga, sí, deje Bien, constancia. su oficial principal Quiroga. Bien. Nada más, señor presidente. Más me había- Sí, doctor Dragoto. Sí, una sola pregunta. Usted ya refirió del G1 y el G2, que eran los encargados de la génesis de las órdenes de traslado. Yo le hago una pregunta. El comandante, en definitiva, ¿ese asesoramiento que le daban era vinculante o tenía también poder de decisión propio? No, nunca un asesoramiento es vinculante. En la estructura militar siempre el comandante tiene la responsabilidad y la última palabra, pero nunca es vinculante un asesoramiento. Bien, voy a solicitar, señor presidente, constancia de la respuesta. Dejé constancia, señor secretario. Sí, en relación a la pregunta, Doctor Zanotti. la orden del comandante, aquí. Ah, perdón. Sí. La orden del comandante normalmente se instrumenta a través del Estado Mayor y demás oficiales subalternos, ¿no es así? Es decir, hay una doble correa. La pregunta la estoy haciendo yo, doctor, después me... Disculpe, doctor, no entren en diálogo entre ustedes. No he Doctor terminado de Dragoto. hacerlo. La pregunta es la siguiente. Hay un doble juego entre el Estado Mayor y el comandante. Es decir, el Estado Mayor asesora por una parte, El comandante resuelve y la puede ejecución... resolver ordenándole directamente a la organización que le depende, o sea, un jefe de unidad, o puede decirle al Estado Mayor, impartan esta orden en nombre mío y la manda firmada, ¿no? Gracias, que quede constancia de esto, por favor. Tengo Dejé una constancia, pregunta. señor En relación a secretario. esto, yo también tengo una pregunta. Discúlpeme. Sí, adelante, Doctor doctor. Oroz. Adelante, Perdón. adelante. Cuando normalmente había la intervención de distinto personal en la retransmisión de esa orden, ¿quedaba reflejado de alguna manera en la orden que usted recibía? O sea, había sellos escaleras concretamente donde se marcara la intervención de Sí, quienes sí. retransmitían la orden. Sin duda, puede que pueda venir solamente firmada por el comandante de brigada. Una orden firmada por el comandante de brigada no necesita el aval de los G, pero normalmente, sobre todo cuando son trámites más administrativos, hay un sello escalera, ¿no es cierto? Cada uno hace su rúbrica con un código que tiene en un libro de códigos y firman los G y a su vez también el comandante de la brigada. ¿Puede contar en acta, señor presidente? Dejé constancia, también lo pidió el doctor Dragoto, señor secretario. Sí. Doctor Gonila. Sobre la necesidad de llevar adelante una tarea relacionada con un área de competencia específica de G1 o G2, por ejemplo, traslado de tanio, que hemos estado hablando, ¿sí? Hemos estado hablando. Si alguno de estos dos G no cumple su tarea en esta materia específica de asesorar al comandante sobre el traslado de tanio, ¿quién la cumple? ¿O quién lo suple? Si un G de la brigada no cumple su tarea, el comandante lo releva y designa a alguien más competente para la misma. Eso es todo, gracias. Eso es todo, gracias. Bien. Puede ser Doctora Balsam. una última. Usted lo nombró a Meli como jefe del Estado Mayor y luego agregó segundo comandante. Si nos puede explicar cómo era esto, si era un doble cargo. Sí, es una
es de estilo del ejército decir segundo comandante de brigada y jefe del Estado Mayor. O sea, es el puesto permanente es ser jefe del Estado Mayor. Y obviamente cuando el comandante se retira, lo reemplaza. Bien, está desocupado ahora sí, señor. Puede Muchas gracias, retirarse. presidente. Muchas gracias. Le pregunto a la parte, para hacer el corte intermedio, ya para almorzar, digamos. Bueno, ¿y a qué hora quieren volver? A las 14 horas, 14 y cuarto y 15 estamos acá. 14 y 15.